En una cena familiar, mi yerno que vivía en mi casa me exigió que le sirviera. Me llamó anciano y dijo que los sirvientes obedecen a sus amos. Me negué con calma. Así que me arrojó un vaso pesado a la cabeza. La sorpresa en su rostro al darse cuenta de lo que había desatado no fue nada comparada con la sorpresa que le esperaba. Me alegra que estés aquí para ver esto. Sígueme y dime desde qué ciudad me escuchas. El silencio en el comedor era tan denso como el roast beef, enfriándose en nuestros platos. Era un silencio familiar, uno que había invadido mi casa durante casi 8 meses, desde que mi hija, Clara, y su esposo Caleb se mudaron. Era un arreglo temporal, habían dicho, solo hasta que se recuperaran. 8 meses después, lo único que se mantenía en pie era la amargura de Caleb, y se tambaleaba por mi casa como un borracho. Esta noche, estaba literalmente borracho. El líquido ámbar de la botella de whisky del aparador estaba notablemente más bajo. Caleb removió lo que quedaba en su vaso, con los cubitos de hielo tintineando a un ritmo monótono. Miraba fijamente a la pared, pero su ira apuntaba a un hombre a kilómetros de distancia. «Señor Davison», balbuceó, con el nombre impregnado de desprecio. «Me mira como si fuera basura. Se cree mejor que todos solo porque tiene una oficina en la esquina. Yo hago todo el trabajo y él se lleva todo el crédito». Clara, mi dulce y tierna hija, se inclinó sobre la mesa y le puso la mano en el brazo. «Caleb, por favor, esta noche no. Disfrutemos de una cena agradable». Su voz era una suave súplica, un sonido que había oído con demasiada frecuencia últimamente. Siempre intentaba suavizar su mal humor, mantener la paz en una casa que ya no la tenía. Caleb le quitó la mano de encima. Sus ojos inyectados en sangre se apartaron de la pared y se posaron en mí. Una mueca burlona le torció los labios. «Una cena agradable», imitó. «Para algunos es fácil decirlo». Señaló la habitación, los muebles de roble macizo y los cuadros de la pared que contaban la historia de mi vida. «Debe ser cómodo. Sentado aquí todo el día, sin presión. Lo tienes todo hecho, Arthur. Viviendo como un rey mientras los demás trabajamos para ganarnos la vida». Dejé el tenedor, sin apetito. Había tolerado sus cambios de humor, su pasividad agresiva y su falta de gratitud durante meses. Todo por Clara. Pero esto era un ataque directo a la vida que había construido. «Trabajé durante 3 décadas poniendo a criminales tras las rejas, Caleb», dije en voz baja y tranquila. Lo miré a los ojos sin pestañear. Me enfrenté al peligro todos los días para que mi familia estuviera a salvo. Esta casa, esta comodidad, me la gané, hasta la última astilla de madera. Mis palabras solo parecieron avivar su ira. Golpeó su vaso vacío contra la mesa y el sonido hizo que Clara se sobresaltara. Tomó la botella del aparador que tenía detrás y se sirvió 3 dedos más de whisky, con movimientos torpes y agresivos. «Siempre eres el gran héroe, ¿verdad? Siempre mucho mejor que los demás». Clara se levantó, pálida. «Yo traeré el postre», dijo con la voz ligeramente temblorosa mientras recogía los platos. Era su táctica habitual, crear una distracción, intentar romper el circuito de su ira. Pero Caleb no había terminado. Ignoró a su esposa y se inclinó hacia adelante, con la mirada puesta en mí. Extendió su vaso, ahora vacío, con el brazo sobre la mesa. Su orden, cortante y fea, cortó el aire. «Tráeme más whisky, viejo. La botella está allá, y estoy cómodo aquí». Me quedé mirando el vaso, luego a él. La botella que acababa de usar estaba en el aparador, a menos de medio metro de su codo. A Clara se le cortó la respiración. «Caleb, para», susurró, con las manos llenas de platos. «La botella está justo detrás de ti. Date la vuelta». «No», dijo Caleb, mirándome fijamente y con una sonrisa cruel en los labios. Disfrutaba de esto, acorralándome en mi propia casa. Quiero que lo entienda. Necesita aprender a ser humilde. Lentamente, eché la silla hacia atrás y me puse de pie. Sentí una fría calma que me invadía, como antes de una redada. Tenía el control. «No hay sirvientes en esta casa, Caleb», dije con voz desprovista de emoción. «Mi hija y yo te hemos acogido, te hemos alimentado y te hemos dado techo. Eres un invitado. Quizás quieras recordarlo». La palabra «invitado» le encendió los ojos. Se puso de pie de un salto, y su silla chirrió con fuerza contra el suelo de madera. Era más alto que yo,
más ancho de hombros, y por un instante pareció llenar la sala. «Sírveme la copa», gruñó, rodeando la mesa hacia mí. «Viejo, los sirvientes obedecen a sus amos». Me mantuve firme. «No». La palabra quedó suspendida en el aire un segundo, una barrera definitiva e inquebrantable. Fue lo último que oyó antes de que la rabia lo consumiera. Con un rugido gutural, echó el brazo hacia atrás y me lanzó el pesado vaso de whisky directamente a la cabeza. Intenté girarme, pero no tuve tiempo. El mundo estalló en un estallido de dolor cuando la gruesa base del vaso impactó contra mi sien. El sonido del cristal al romperse fue seguido inmediatamente por el grito desgarrador de Clara. Una sensación caliente y húmeda me recorrió la mejilla. Me toqué la cara, y mis dedos quedaron manchados de sangre. Clara se abalanzó sobre mí, apartando de mí a un Caleb aturdido. Bajó la vista hacia los fragmentos de cristal en el suelo, luego a la sangre en mi cara. Un destello de sorpresa, tal vez incluso de miedo, cruzó su rostro. A través del zumbido en mis oídos, oí mi propia voz, fría como el hielo, pronunciar una sola orden: «Fuera de mi vista». El sonido de los pasos frenéticos de Clara resonó en las escaleras mientras arrastraba, medio sostenía, a su marido tambaleante. «Lo siento mucho, papá», respondió, con la voz cargada de lágrimas y pánico. No lo decía en serio. «Es que ha bebido demasiado». Las palabras se fueron apagando al desaparecer por el pasillo. La puerta del dormitorio se cerró con un clic como un veredicto final. No lo decía en serio. La clásica excusa para un comportamiento inexcusable. Me quedé sola en el comedor. El silencio ahora roto solo por el zumbido en mi cabeza. No me moví hasta estar segura de que se habían ido. Sola, fui al baño de la planta baja y encendí la luz. El brillo intenso e implacable de las bombillas del tocador iluminó el daño. Un profundo corte de 5 centímetros me recorría la sien, rezumando sangre que trazaba un camino carmesí por mi mejilla. La piel que la rodeaba ya empezaba a hincharse, la promesa de un moretón oscuro y feo que florecería por la mañana. Me miré fijamente en mi reflejo, en el rostro de un hombre que había tolerado demasiado durante demasiado tiempo. Durante 8 meses, mi paciencia había sido un pozo profundo, aparentemente sin fondo. Había soportado las faltas de respeto casuales de Caleb, sus comentarios sarcásticos sobre mi vida fácil, su costumbre de dejar que otros limpiaran sus desastres. No dije nada cuando se apoderó de mi sillón favorito, cuando bebió mi mejor whisky sin preguntar, cuando trató mi casa como un hotel que no tenía intención de pagar. Lo hice todo por Clara, con la esperanza de que mi apoyo silencioso les diera la base que necesitaban para construir sus propias vidas. Ahora, al ver la sangre en mi rostro, comprendí la insensatez de esa esperanza. Mi bondad no se había interpretado como apoyo, se había confundido con debilidad. Mi silencio no era paciencia, era permiso. Él había insistido, probando los límites, y esa noche finalmente había cruzado una línea sin retorno. Al inclinarme sobre el fregadero, el fiscal que llevaba dentro, latente durante 5 años de jubilación, se despertó. Mi mente comenzó a diseccionar el suceso no como padre, sino como oficial del tribunal. Esto ya no era solo una disputa familiar, era una agresión. El cristal roto en el suelo del comedor era una prueba. El corte en mi cabeza era la prueba física de la lesión. Y había un testigo. Mi hija. Mi hija. Ese pensamiento me golpeó las entrañas con un frío y pesado golpe. En el momento crítico, cuando el cristal se rompió y la sangre fluyó, el primer instinto de Clara no había sido correr hacia su padre herido. Había sido proteger a su esposo, el agresor. Lo había alejado, lo había protegido de las consecuencias inmediatas de sus actos y había ofrecido excusas en su nombre. Ella lo había elegido. En ese único gesto de pánico, había dejado clara su lealtad. Esa constatación dolió más que el corte en mi sien. Era una herida más profunda, una que no sería tan fácil de limpiar y vendar. El agua fría que me eché en la cara me escoció la herida abierta, pero el dolor me trajo una claridad aguda e innegable. Este era el fin de mi pasividad. La rabia era impulsiva, descuidada. La rabia era lo que Caleb había mostrado, una explosión desordenada e incontrolada que solo lograba destrucción. Lo que sentía ahora era algo más frío, más pesado y mucho más deliberado. Esto era determinación. Una silenciosa resolución se instaló en mis huesos.
Me había lanzado un vaso a la cabeza en un burdo intento de establecer su dominio, de demostrar que era el amo. Pero al hacerlo, me había entregado un arma mucho más poderosa que un trozo de cristal. Me había entregado la ley. Dormir era imposible ahora. La noche se extendía ante mí, no como un momento para descansar, sino para planificar. Fui a mi estudio, la habitación donde había pasado incontables noches estudiando minuciosamente expedientes, construyendo argumentos que llevaron a hombres peligrosos tras las rejas. El aroma familiar de libros y papel viejos era reconfortante, centrado. Caleb aprendería lo que todo criminal finalmente descubre. Aprendería que la paciencia de un hombre no es señal de debilidad, y su silencio no es una forma de consentimiento. Es simplemente la silenciosa recopilación de hechos antes de una acción final y decisiva. Me senté en mi escritorio. La vieja silla de cuero crujió en señal de bienvenida. No respondería a su fuerza bruta con más de lo mismo. Sería preciso. Blandiría la ley no como un garrote, sino como un bisturí, para extirpar cuidadosa y metódicamente este cáncer de la vida de mi familia. Este fue un error que Caleb nunca olvidaría. No dormí. La noche fue un largo y tranquilo tramo de concentración, mi mente trabajando con una precisión que no había sentido desde que me jubilé. El latido en mi sien era un constante recordatorio de mi propósito. Cuando los primeros dedos pálidos del amanecer se colaron por las persianas, estaba lista. Exactamente a las 6:15 de la mañana, me paré frente al espejo del baño de nuevo, con el teléfono en la mano. La hinchazón alrededor de mi ojo había empeorado, y mi pómulo era un bulto sensible y violáceo. Fotografié meticulosamente las lesiones desde todos los ángulos, asegurándome de que la luz fuera buena, capturando la profundidad del corte y la extensión del hematoma. Cada clic del obturador se sentía como un clavo martillando en un ataúd. Esto ya no era solo una lesión personal, era la prueba A. Luego, fui a mi estudio y cogí el teléfono fijo. Marqué el número de no emergencia del Departamento de Policía de Scottsdale. Cuando el operador respondió, mi voz sonó tranquila, casi distante. «Necesito reportar una agresión», dije. «El incidente ocurrió anoche en mi casa. El agresor es mi yerno, Caleb. Ahora mismo está durmiendo arriba». Di mi dirección y una breve descripción de los hechos, sin mostrar ninguna emoción. Simplemente era un ciudadano que denunciaba un delito. Menos de 20 minutos después, una patrulla llegó a mi entrada. 2 agentes uniformados, un hombre y una mujer, se acercaron a la puerta. Los encontré en el porche. Reconocí al mayor de los dos, un tal sargento Miller, con quien había trabajado en algunos casos años atrás. «Arthur», dijo, fijando su mirada en un lado de mi cabeza. «Parece que tuviste una noche difícil». «Podría decirse que sí», respondí, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Los guié no como una víctima, sino como un colega que presentaba un caso. Señalé el comedor. «La escena está prácticamente intacta». Señalé la silla de Caleb, todavía inclinada hacia atrás desde que se levantó con tanta violencia. Señalé el suelo, donde aún estaban los fragmentos más grandes del vaso de whisky. «Mi camisa manchada de sangre de anoche está en la encimera de la cocina». Les expliqué los hechos con la misma claridad desapasionada que había usado por teléfono, detallando la intoxicación de Caleb, su agresión verbal, su exigencia y mi negativa. Describí la agresión en sí, el objeto utilizado, el punto de impacto y mi respuesta inmediata. No omití nada. Los agentes escucharon, tomando notas, sus expresiones se volvían más serias con cada detalle. Cuando terminé, el sargento Miller asintió. «Necesitamos hablar con él». Los acompañé a las escaleras. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada. El agente llamó con fuerza. «Caleb, habla la policía de Scottsdale. Abre la puerta». Oímos un gemido apagado y luego un tropiezo. La puerta se abrió con un crujido, y Caleb se quedó allí, parpadeando bajo la luz del pasillo, con el pelo revuelto y oliendo a whisky rancio. Tenía los ojos vidriosos por la confusión hasta que se posaron en mí y en los uniformados que estaban detrás de mí. Su rostro palideció. «Arthur, ¿qué hiciste?», balbuceó con voz ronca. «¿En serio vas a llamar a la policía por tu familia?». En ese momento, la puerta del dormitorio principal se abrió de golpe y Clara salió corriendo, ajustándose bien la bata. Sus ojos, abiertos por el pánico, se dirigieron de los oficiales a mí. «Esperen, por favor», suplicó con las manos extendidas. «¿Podemos hablar de esto?».
Fue un error, un malentendido. El sargento Miller ignoró su súplica, concentrado en Caleb. Señor, está arrestado por agresión. Mientras el joven oficial avanzaba con las esposas, la compostura de Clara se quebró. Se abalanzó sobre mí con la voz entrecortada. Papá, para. Por favor, es mi esposo. Piensa en lo que esto nos hará. Se semará en nuestras vidas. Miré a mi hija, la desesperación en sus ojos mientras defendía al hombre que me había atacado. Mi voz era tranquila, pero cargaba con el peso de toda mi vida. Clara, te enseñé desde que tuviste edad suficiente para entender que hay una ley que se aplica a todos, sin importar quiénes sean. Él la rompió. La rompió en mi casa. Las palabras la impactaron como un puñetazo. Retrocedió, con el rostro desencajado como si la hubiera golpeado. Observó en un silencio atónito y lloroso cómo los agentes conducían a su marido por las escaleras hasta la puerta principal. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte de la casa. Oímos el portazo del coche, el arranque del motor y, a continuación, el ruido del coche patrulla se desvaneció en la quietud de la mañana. La casa parecía enorme y vacía. Sin decir palabra, Clara se dio la vuelta y regresó a su dormitorio, cerrando la puerta tras ella. Me quedé solo en el pasillo un buen rato antes de bajar, buscar un recogedor y un cepillo, y empezar a recoger, con cuidado y metódicamente, las pruebas que quedaban en el suelo del comedor. 26 horas. Ese fue el tiempo que Caleb pasó en una celda, dándole vueltas a las consecuencias de un único impulso violento. Clara, con aspecto demacrado y exhausto, estaba allí para recogerlo. El alivio de verlo liberado se vio, imagino, rápidamente eclipsado por lo que estaba por venir. Porque mientras ella esperaba a que se procesara el papeleo, yo estaba ante un juez en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa. No estaba allí como exfiscal, sino como peticionario, un ciudadano que buscaba protección legal. Presenté mi declaración jurada, junto con las fotografías de mis lesiones y una copia del informe policial. Hablé con calma, exponiendo los hechos de la agresión y la amenaza constante que representaba Caleb. La jueza, una mujer de mirada cansada pero perspicaz, leyó los documentos, escuchó mi testimonio y, sin dudarlo, firmó la orden de protección temporal. Entró en vigor de inmediato. Caleb tenía prohibido legalmente acercarse a menos de 100 metros de mí o de mi residencia. Estaba acomodándose en el asiento del copiloto del coche de Clara, en el aparcamiento de la cárcel, probablemente quejándose de la indignidad de todo aquello, cuando una secretaria judicial se acercó al vehículo. La mujer golpeó la ventanilla y Caleb la bajó con un suspiro de fastidio. ¿Caleb?, preguntó. Cuando él confirmó su identidad, ella le entregó un fajo de papeles doblados. Ha sido notificado. La jerga legal, los encabezados en negrita, la firma del juez, todo flotaba ante sus ojos, pero el significado era brutalmente claro. Le prohibieron la entrada a la casa en la que había estado viviendo. Su rostro, ya pálido por la noche en la cárcel, palideció como un fantasma. «Esta es mi casa», dijo, con las palabras atragantándose en la garganta, una mezcla de incredulidad e indignación. «No puede echarme de mi propia casa». La empleada simplemente se encogió de hombros, habiendo cumplido su tarea, y se marchó. Caleb se volvió hacia Clara, con los papeles temblando en la mano. Pero ella no tenía consuelo que ofrecer, solo el horror silencioso y naciente de su nueva realidad. La verdad, que había sido convenientemente ignorada durante 8 meses, ahora lo miraba fijamente. Nunca había sido su casa. Era mi casa. Nunca había sido un residente, solo un invitado. Y su bienvenida había expirado oficial y legalmente. Lo que siguió fue una tarde desesperada y frenética. La comodidad de mi hogar fue reemplazada por la dura realidad del mercado de alquileres. Condujeron de un complejo de apartamentos desalmado a otro, con opciones limitadas por la repentina necesidad y la falta de fondos. Cada rechazo, cada mirada escéptica de un agente de arrendamiento, socavaba el orgullo fanfarrón de Caleb. Finalmente, en una zona menos deseable de la ciudad, encontraron un lugar que los aceptaría. El apartamento era pequeño y olía a humo rancio de cigarrillo y pintura barata usada para ocultar años de abandono. El agente de arrendamiento, un hombre que podía oler la desesperación como un tiburón huele la sangre en el agua, revisó el historial crediticio de Caleb. El resultado, como era previsible, fue pésimo.
Lo siento, dijo el agente, sin parecer arrepentido en absoluto. Con este historial, necesitaré un aval con ingresos estables. Todas las miradas se volvieron hacia Clara. Con el corazón apesadumbrado y una mano ligeramente temblorosa, firmó el contrato de arrendamiento, comprometiéndose legalmente con el fracaso de su esposo. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que apenas reconocí como el de Clara. El mensaje era breve, carente de cualquier calidez. ¿Cuándo podremos ir a buscar las cosas de Caleb? Esperé una hora entera antes de responder, dejando que el silencio intensificara la nueva dinámica entre nosotros. Mi respuesta fue igualmente desprovista de emoción, una simple declaración de logística. El jueves, entre las 2 y las 4 de la tarde, no estaré presente. Un tercero neutral, un amigo mío, estará presente para supervisar. Escribí una última frase, un cierre claro e inequívoco de un capítulo. Tenga en cuenta que las cerraduras de la casa se cambiarán el viernes por la mañana. No había margen para la negociación. No había espacio para una apelación emocional. Estaba hecho. Las consecuencias eran ahora tan sólidas e inamovibles como las paredes de la casa a la que ya no podía entrar. La primera batalla ya estaba ganada, pero la guerra por la justicia apenas comenzaba. Quédense conmigo, porque lo que descubrí a continuación lo cambia todo. Si esta historia les resuena, por favor, denle me gusta, compártanla y consideren suscribirse para seguirla hasta el final. El jueves por la tarde, cerré la puerta principal con llave y conduje hasta una pequeña cafetería a 5 kilómetros de distancia. La orden de alejamiento era una vía de doble sentido. Le prohibía la entrada a mi casa, pero mi presencia durante la mudanza podría interpretarse como una provocación. No le daría esa munición. Me senté junto a la ventana, con un café solo en la mano, mirando el reloj. Cada minuto que pasaba se sentía como una pequeña victoria, una recuperación de mi tiempo y mi espacio. Le había dado a mi amigo, un colega jubilado llamado Frank, una llave y unas sencillas instrucciones. Supervisar, no involucrarse y asegurarse de que no se llevaran nada mío. Exactamente a las 4:15, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Clara. Una sola palabra. Desaparecido. Pagué mi café y conduje a casa. El silencio que me recibió era diferente de la tensa quietud de los últimos 8 meses. Era un silencio auténtico y apacible. Era el sonido de la propiedad. Subí a la habitación de invitados. La puerta estaba abierta. El armario estaba vacío. Los cajones de la cómoda estaban abiertos y las superficies estaban desnudas. La presencia de Caleb había desaparecido por completo de la habitación. Noté que faltaban algunas cosas pequeñas en la casa. Una taza de café de la cocina, un cargador de teléfono de repuesto del enchufe de la sala. Objetos triviales. El hurto insignificante de un hombre que se creía con derecho a cosas que no le pertenecían. Los consideré un precio insignificante a cambio de mi libertad, pero la habitación aún conservaba un leve y persistente eco de ellos. Me acerqué a la cama y comencé a quitar las sábanas, el edredón y las fundas de almohada. Las junté en un bulto y las llevé directamente a la lavadora. Luego volví a la habitación y abrí las ventanas de golpe, dejando que el aire seco de Arizona entrara, purificando el espacio. No solo estaba limpiando una habitación, estaba realizando un exorcismo, borrando metódicamente todo rastro de su presencia, reclamando mi santuario pieza por pieza. Estaba lidiando con la contaminación física. Ahora era hora de abordar el resto. Esa noche, cuando la casa por fin volvía a sentirse como mía, mi plan pasó a la siguiente fase. Me senté en mi estudio, la misma habitación donde había decidido actuar, y abrí mi portátil. No busqué abogados. Era demasiado pronto para eso. Necesitaba información. Necesitaba influencia. Pasé 2 horas investigando a los mejores investigadores privados de Scottsdale, comparando reseñas, buscando a alguien con reputación de discreción y minuciosidad. Encontré a mi hombre, David Miles, un exdetective de homicidios con su propio bufete. Le envié un correo electrónico breve y profesional solicitando una consulta urgente. Respondió en menos de 1 hora. Quedamos en vernos en su oficina a la mañana siguiente. La oficina de Miles era sencilla y funcional. La oficina de un hombre al que le importaban más los resultados que las apariencias. Era delgado, con una mirada penetrante que parecía no perderse nada. Tras un firme apretón de manos, me senté frente a su escritorio.
No perdí el tiempo con palabras amables. El hombre que hizo esto, comencé, deslizando una copia del informe policial por el escritorio hacia él, mientras mi dedo golpeaba la foto de mi cara magullada y cortada, es mi yerno, Caleb. Tomó el informe, examinando los detalles con rapidez pero atención. Absorbió la narración de la agresión, el arresto, la orden de alejamiento. Al levantar la vista, su expresión era neutral y profesional. ¿Qué necesitas de mí, Arthur? Quiero saberlo todo sobre él, dije en voz baja y firme. Quiero su situación financiera completa, cada tarjeta de crédito, cada préstamo, cada pago atrasado, cada deuda oculta, cualquier activo que pueda tener, por pequeño que sea. Quiero un desglose completo de su situación laboral, no solo su cargo, sino también su rendimiento, su reputación en la oficina, cualquier advertencia o recomendación. Quiero conocer sus vulnerabilidades. Todo. Miles se recostó en su silla, juntando los dedos. Su mirada penetrante me observó durante un largo instante. «Esto es personal», dijo. No era una pregunta. «No», lo corregí con la mirada fija. «Es justicia. Cometió un delito y rendirá cuentas. Simplemente estoy recopilando los hechos que asegurarán que las consecuencias sean acordes con el delito». Un lento asentimiento fue su única respuesta. Entendía. No lo contrataban para una simple venganza. Lo contrataban para armar a un fiscal para un juicio diferente. Me indicó sus honorarios. Eran elevados, pero justos. No lo dudé. Saqué mi chequera y anoté la cantidad, dejándola sobre el escritorio junto al informe policial. «Investiga a fondo», le dije. «Quiero descubrir todos los secretos que esconde Caleb». Tomó el cheque. Un acuerdo tácito entre nosotros. La investigación ya estaba en marcha. El correo electrónico de David Miles llegó un martes por la mañana, exactamente 3 semanas después de nuestra reunión. El asunto era simple. Caleb. Informe final. Adjunto había un único archivo PDF protegido con contraseña. 47 páginas. Me serví una taza de café solo. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde mi paciencia finalmente se había agotado, y abrí el documento. Lo leí de principio a fin sin parar, mientras el café caliente de mi taza se enfriaba a mi lado. Cada página era una nueva capa de decepción, una nueva oleada de asco que me invadía. La primera sección detallaba las finanzas de Caleb. Era un retrato de desesperación e imprudencia. No tenía ni una ni dos tarjetas de crédito con saldos altos. Tenía 7, todas al límite. American Express, Visa, Mastercard y varias tarjetas de tiendas. La deuda combinada ascendía a la asombrosa cifra de $43.000. Miles había incluido un desglose de las compras, cenas caras, rondas de golf, ropa de marca, aparatos electrónicos. Vivía una vida que no podía permitirse, sostenido por una montaña de deudas de plástico. No solo era malo con el dinero, se estaba ahogando en él. La siguiente sección se centró en su empleo. Sus amargas quejas sobre su jefe, el señor Davison, no eran las de un empleado estrella al que se le pasaba por alto. Eran las quejas de un hombre que fracasaba en su trabajo. Miles había descubierto sus registros de ventas del último año. Sus comisiones, antes respetables, se habían desplomado en los últimos 9 meses. Constantemente no alcanzaba sus objetivos, y una investigación discreta reveló que estaba en período de prueba. No estaba a punto de ascender, estaba a punto de ser despedido. El estrés que traía a mi casa no se debía al exceso de trabajo, sino al terror al fracaso inminente. Pero fue la tercera sección la que me dejó sin aliento. Extractos bancarios. En concreto, extractos de la cuenta de jubilación de mi hija Clara, una cuenta individual de jubilación, IRA, a la que había contribuido diligentemente desde su primer trabajo. Habían realizado 3 retiros grandes y no autorizados en los últimos 6 meses, mientras vivían bajo mi techo. $5.000 en abril, otros 5.000 en junio, otros 5.000 en agosto, solo 3 semanas antes del asalto. El total era de $15.000. Los registros de transacciones mostraban que las transferencias se realizaron en línea, a altas horas de la noche, a una cuenta corriente únicamente a nombre de Caleb. Había estado robando sistemáticamente a su esposa, arruinando su futuro mientras comía mi comida y dormía en mi casa. Todo ello mientras se quejaba de que el mundo había sido injusto con él. La rabia que sentí fue fría y aguda.
No era solo irresponsabilidad. Era una traición deliberada a quien lo había apoyado, defendido y elegido por encima de su propio padre. Y entonces llegué a la última sección del informe, la parte que lo ataba todo con un lazo pulcro y repugnante. Declaraciones notariadas de 2 compañeros de trabajo de Caleb, hombres a quienes, al parecer, consideraba lo suficientemente amigos como para confiar en ellos. La primera declaración fue de un hombre llamado Mark. Relató una conversación en una hora feliz unos meses antes. Caleb se había estado quejando de sus finanzas, y Mark le había preguntado por qué no se mudaba a un apartamento más barato. Caleb se rió, dijo, y sus palabras fueron citadas textualmente en el informe. ¿Por qué haría eso? El viejo no duraría mucho más. Debe de tener 75 años, ¿verdad? Pronto heredaremos una casa de $850.000. Un poco de paciencia es suficiente. La segunda declaración, de otro colega, fue aún más escalofriante. Describió el plan de Caleb con más detalle. Lo llamó su estrategia de inversión. Ese era su término. Mudarse, esperar, heredar. Dijo que su suegro era un reloj y que solo estaba esperando a que sonara la alarma. Me recosté en la silla, con las páginas del informe sobre la mesa. Todo tenía un sentido horrible y perfecto. No me veía como un suegro, un familiar, ni siquiera como una persona. Me veía como un activo inmobiliario. Un obstáculo con fecha de caducidad que se interponía entre él y la solución a todos sus problemas financieros. No solo vivía con nosotros, se estaba metiendo en mi vida, esperando a que muriera. La agresión no fue solo un arrebato de borrachera. Fue la frustración de un inversor cuyo activo no se depreciaba lo suficientemente rápido. Estaba vaciando el futuro de Clara, robándole sus ahorros, con la plena intención de reemplazarlo con mi patrimonio. Todas las piezas estaban allí. El motivo, el carácter, la fría y contundente evidencia. Cerré el portátil, con la mente perfectamente despejada. Sabía exactamente cuál debía ser mi siguiente paso. El informe del investigador no era un arma de ira. Era un plan. Me mostró la posición del enemigo, sus debilidades y sus motivaciones. Con esta nueva y escalofriante comprensión de la estrategia de inversión de Caleb, pasé los 2 días siguientes en mi estudio, no con ira, sino con una precisión fría y calculada. Estaba redactando mi Nuevo Testamento. Cada palabra fue elegida con el cuidado de un cirujano que selecciona un bisturí. Cuando estuve satisfecho, imprimí el documento y se lo llevé a una pequeña notaria independiente a la que había recurrido durante años, una mujer perspicaz, llamada Señora Gable. Leyó el documento con la pluma en la mano. Arqueó las cejas al llegar a la cláusula central. «Esto es muy específico, Arthur», comentó, mirándome por encima de sus gafas de lectura. «Una herencia condicional de esta naturaleza es inusual». Asentí. «Es necesario». La cláusula era el objetivo principal del proceso. Era simple, directa e infalible. Declaraba que mi hija Clara heredaría todos mis bienes, la casa, mis ahorros, mi pensión, todo, con una sola condición. Debía estar legalmente divorciada de Caleb Reed al momento de mi muerte. No había ambigüedades, sin lagunas legales. Si ella seguía casada con él, si su apellido seguía legalmente vinculado al de ella cuando yo falleciera, la cláusula daría lugar a un resultado diferente. Todos mis bienes, hasta el último centavo, se donarían íntegramente a la coalición de Arizona contra la violencia doméstica. Ella lo elige a él, elige la pobreza, le expliqué a la señora Gable con voz serena. Se elige a sí misma, tiene seguridad, tiene que ser su decisión. Solo estoy dejando perfectamente claras las consecuencias de esa decisión. La señora Gable simplemente asintió, con expresión indescifrable, y selló el documento con su sello oficial. Le pedí que certificara 3 copias, una para mis registros, otra para mi abogado y otra para guardar en mi caja de seguridad. Pero aún no había terminado. Solicité un servicio más. Saqué una hoja de papel y en su presencia redacté una carta formal para Clara. El lenguaje era deliberadamente estéril y corporativo, diseñado para alarmar y confundir. Decía: «Estimada Clara, esta carta sirve como notificación oficial de que mis documentos de planificación patrimonial se han actualizado significativamente. Le informamos que las condiciones ahora se aplican directamente a su condición de beneficiario.
Se ha presentado una copia completa del testamento revisado ante mi abogado. Doblé la carta, la metí en un sobre y se la dirigí a su nuevo y deprimente apartamento. La envié por correo certificado con acuse de recibo. Esto era crucial. Requería una firma al recibirla para asegurar que ella, y solo ella, la recibiera. El momento oportuno fue la última pieza de la trampa. La envié un lunes. Según la información de seguimiento del servicio postal, estaba programada para entregarse el miércoles, justo 2 días antes de la primera audiencia judicial de Caleb por el cargo de agresión. Mi objetivo no era revelar todos los detalles del testamento. Todavía no. La carta era una piedra cuidadosamente colocada, destinada a sembrar dudas y ansiedad. Quería ese sobre en su mano, con el lenguaje oficial dando vueltas en su mente, mientras escuchaba en el tribunal el caso contra su marido. Quería que mirara al hombre a su lado, el hombre que le había robado y agredido a su padre, y se preguntara qué otros secretos guardaba. ¿Qué condiciones podrían aplicarse a su herencia? La semilla de la sospecha, una vez plantada, sería imposible de ignorar. Caleb había visto mi casa, el trabajo de mi vida, como su futura herencia. Había estado tan seguro de su premio. Ahora, yo acababa de garantizar que, mientras estuviera ligado a mi hija, ella nunca vería ni un solo centavo. Lo mismo con lo que contaba era ahora lo único que nunca podría tener. La trampa estaba tendida. Solo tenía que esperar a que cayera en ella. El día de la audiencia, llegué temprano al juzgado. No me senté al fondo. Elegí un asiento en la segunda fila de la galería, en el pasillo, con visibilidad directa desde la mesa del acusado. Quería que Caleb me viera. Quería que mi presencia serena y firme fuera un recordatorio constante y desconcertante del hombre al que había subestimado. Cuando lo trajeron, parecía pequeño y desaliñado, con un traje que le quedaba mal. Sus ojos recorrieron la galería, y cuando se posaron en mí, un destello de odio y reconocimiento cruzó su rostro. Apartó la mirada rápidamente, pero supe que me veía, y eso fue suficiente. Clara estaba sentada detrás de él, pálida y ansiosa. Me pregunté si la carta certificada estaría en su bolso, pues su críptico mensaje le pesaba en la mente. No la miré. Mi atención estaba centrada en el proceso. Como era de esperar, el abogado de oficio de Caleb había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Para evitar un juicio y el riesgo de ir a la cárcel, Caleb aceptó declararse culpable de un delito menor de agresión. Las condiciones eran las habituales: 18 meses de libertad condicional, una multa de $2.500 que no podía pagar, clases obligatorias de control de la ira y 100 horas de servicio comunitario. Era un tirón de orejas, pero un tirón de orejas que dejaría una marca permanente en su expediente. El juez leyó las condiciones en voz alta y le preguntó a Caleb cómo se declaraba. «Culpable», murmuró, con la mirada fija en el suelo, y ahí debería haber quedado todo. Una conclusión silenciosa y humillante. Pero la arrogancia y la falta de autocontrol de Caleb eran sus defectos fatales. Cuando el juez aceptó su declaración, no pudo contenerse. Negó con la cabeza y murmuró, lo suficientemente alto como para que el micrófono del tribunal lo captara. «Todo esto es ridículo. Fue un accidente». La jueza entrecerró los ojos, pero lo dejó pasar. Golpeó el mazo. Caso concluido. Pero cuando Caleb se dio la vuelta para marcharse, su breve momento de alivio fue consumido por una nueva oleada de ira impotente. Me vio, sentada allí, impasible. Se detuvo en seco en el pasillo, con el rostro desencajado. Levantó un dedo y me apuntó directamente. Su voz resonó en la sala, repentinamente silenciosa. «Te arrepentirás de esto, viejo», gritó, con palabras crudas y desenfrenadas. «Lo arruinaste todo». Una exclamación colectiva recorrió la galería. Clara se tapó la cara con las manos. El mazo del juez cayó con fuerza como un disparo. «Alguacil, traiga a ese hombre de vuelta al estrado. Ahora». El rostro de Caleb palideció, mientras 2 agentes lo escoltaban con firmeza de vuelta ante la jueza, quien ahora estaba inclinada hacia adelante, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. «Señor Reed», dijo con voz gélida, «¿acaba de amenazar a la víctima de su agresión en mi sala?» Caleb tartamudeó, intentando retractarse. «No, su señoría, solo quería decir...» «Sé lo que querías decir», lo interrumpió. «Acabas de demostrar ante este tribunal que no tienes remordimientos ni respeto por la ley,
ni por las condiciones de la libertad condicional que acabas de aceptar. Tomó su bolígrafo. Hagamos una adenda. Tu libertad condicional ahora incluirá reuniones presenciales semanales obligatorias con tu agente. Nada de llamadas telefónicas. Estarás sujeto a pruebas aleatorias de drogas y alcohol. Y para que quede totalmente claro, cualquier otra infracción, cualquier cita perdida, cualquier contacto con la víctima, cualquier arrebato como el que acabo de presenciar, resultará en la revocación inmediata de tu libertad condicional y cumplirás la pena máxima por este delito en la cárcel. ¿Me entiendes? Sí, su señoría, susurró Caleb, desanimado. Salió de la sala por segunda vez, no con ira, sino con la mirada vacía de la derrota y la humillación totales. Clara lo seguía, pero ahora había una distancia visible entre ellos, un espacio nuevo e incierto. Al pasar junto a mi fila, sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no vi desafío ni lealtad ciega. Vi confusión, vi un atisbo de duda. Los cimientos de su confianza se estaban resquebrajando. La carta certificada había cumplido su función, sembrando la semilla. La actuación patética y autodestructiva de su esposo en el tribunal solo la había regado. Me puse de pie y salí del juzgado, sin sentir triunfo alguno, solo una sombría sensación de certeza. No tenía que hacer nada más, solo tenía que esperar. El propio carácter de Caleb haría el resto del trabajo por mí. Las fichas de dominó que había puesto en marcha empezaron a caer, una a una. 6 semanas después de la desastrosa audiencia judicial, el agente de libertad condicional de Caleb notificó de forma rutinaria a su empleador sobre su condena por agresión. Esto desencadenó una verificación de antecedentes corporativa estándar y, sin más, lo despidieron. El período de prueba en el que ya se encontraba le dio a su empresa toda la justificación que necesitaban. Su principal fuente de ingresos, lo único que sostenía su montaña de deudas, había desaparecido. La inevitable y desesperada llamada de Clara llegó una semana después. Podía percibir la tensión en su voz mientras explicaba la situación. Cómo estaban atrasados con el alquiler, cómo Caleb buscaba un nuevo trabajo, pero no conseguía nada. Finalmente fue al grano. «Papá, necesito ayuda. ¿Podrías prestarnos algo de dinero? Solo para sobrevivir los próximos meses». Me había preparado para este momento. Mi respuesta no fue emotiva, sino una propuesta comercial clara y sencilla. «No le daré ni $1 más a Caleb, Clara. Jamás. Pero te ayudaré». Respiré hondo. «Solicita el divorcio. Haz las maletas y regresa a casa. Esa es mi oferta. Te ayudaré a recuperarte. Te apoyaré en todo. Pero no financiaré tu vida con él». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea, seguido de una oleada de ira. «No puedo creer que digas eso. Es mi marido». Me colgó. Su lealtad, aunque desgastada, seguía imponiéndose. Pero sabía que la oferta permanecería en su mente, como un salvavidas esperándola cuando estuviera lista para admitir que se estaba ahogando. La última pieza del rompecabezas encajó 2 semanas después. Mientras buscaba frenéticamente los documentos para solicitar ayuda financiera, Clara se encontró con un fajo de correo sin abrir. Entre las facturas había extractos impresos de su cuenta de jubilación. Abrió uno, luego otro, luego un tercero. Se le empalideció la cara al ver los 3 retiros, $15,000 en total, transferidos a una cuenta que no reconocía. Enfrentó a Caleb, con los extractos temblando en la mano. Su respuesta fue la traición definitiva. No lo negó. Ni siquiera se disculpó. Sacó pecho e intentó justificarlo. «Estaba tomando decisiones financieras para nuestra casa», dijo, como si hubiera estado invirtiendo el dinero sabiamente en lugar de robarlo para financiar su propio estilo de vida egoísta. Desconsolada y completamente destrozada, Clara finalmente lo entendió. Esa noche, después de que él se durmiera, ella inició sesión en una aplicación conjunta de monitoreo de crédito que habían creado hacía siglos y de la que se habían olvidado. Allí estaba, en blanco y negro, descarnado e innegable. 7 tarjetas de crédito al límite. $43,000 en deudas secretas. Las mentiras eran una vasta y asfixiante red, y ella había quedado atrapada en el centro. En ese momento, todo encajó. La extraña y formal carta sobre mi testamento, mi oferta inflexible, mi actitud serena ante su ira. Su padre no la había estado castigando.
Había estado intentando salvarla. Lo sabía. Siempre lo supo. A la mañana siguiente me invitó a tomar un café. Parecía cansada, pero la confusión en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una triste y agotada certeza. «Lo sabías», dijo, con la voz apenas un susurro. «Sabías lo del dinero de la jubilación, ¿verdad?» Simplemente asentí. «Lo hice, y mi oferta sigue en pie, cariño. Cuando estés lista, tu casa te espera». No tuve que esperar mucho. 10 días después, sonó mi teléfono. «Papá», dijo con voz clara y firme, «vuelvo a casa, hoy mismo». Esa mañana pidió el divorcio, empacó 2 maletas con sus pertenencias más importantes y le dejó a Caleb una nota en la mesa de su miserable apartamento. La estaba esperando cuando su coche entró en la entrada. No le dije, «te lo dije». Simplemente la abracé, y la abracé mientras lloraba. Su antigua habitación estaba tal como la había dejado, limpia y lista. El divorcio fue de mutuo acuerdo. Caleb, sin trabajo y sin Blanca, no tenía forma de oponerse. 3 semanas después, llegó por correo la sentencia definitiva. El matrimonio estaba oficialmente terminado. Esa noche, Clara y yo nos sentamos en el patio trasero, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosas. El silencio era cómodo y apacible. «¿Es malo que me sienta aliviada?», preguntó en voz baja. Pensé que me rompería el corazón o me enojaría, pero simplemente me siento libre. Miré a mi hija, viéndola de verdad por primera vez en meses. Las sombras de miedo y ansiedad por fin habían desaparecido de sus ojos. «Exactamente», respondí, tomando un sorbo de mi té helado. «La libertad es lo importante».